mensaje. Ahora sí. Bien, ahí estoy grabando. Voy a compartir pantalla. Voy a mostrarles el campo del instituto que ustedes ya conocen. Si alguno no sabe cómo acceder a esto, me avisa. Si se fijan en la parte de clases, a partir de hoy se les habilitó la nueva clase, que es la que se conoce como trigonometría básica. Este es un contenido matemático, pero contenido que se necesita para trabajar lo que veamos después, que se llama vectores, y de ahí en adelante, movimiento de rectilíneo uniforme, etc. Todo eso se trabaja a partir de vectores, así que por eso es necesario conocer lo que es la trigonometría básica. Allí tienen un archivo. Fíjense que tienen la descripción. En este caso, en el archivo, dentro del archivo está el video, hay un video explicativo, así que si no entienden esto que les digo yo, pueden mirar el video que básicamente les va a decir lo mismo, pero a lo mejor lo entienden de otra manera, no hay ningún problema. Bien, yo voy a empezar a comentarles ciertas cosas. Cuando no entiendan algo, me interrumpen. No hay ningún problema, todo el mundo calculo que debe saber lo que es un ángulo, lo que es un vértice, lado inicial y lado final. Siempre nosotros marcamos con letras griegas, esta letra griega se conoce como alfa, para identificar que es un ángulo lo que estamos trabajando. Tenemos un sistema de medición angular. Este sistema está dado en una unidad que se llama, o sea, son unidades de grados. Es un sistema sexagesimal. Nosotros habitualmente nos manejamos con el sistema decimal, que es el que usamos para contar, del 1 al 10, porque tenemos los dígitos del 0 al 9, perdón. Pero acá, cuando hablemos de ángulos, no vamos a estar trabajando en el sistema decimal, que es el que nosotros conocemos, sino en un sistema sexagesimal que va de 0 a 360. Esos son grados. Y existe una relación entre lo que es el sistema sexagesimal y el sistema radial. Esto es como lo que venimos viendo, que es una conversión entre unidades. Nosotros podemos llegar a trabajar en un sistema sexagesimal, donde nos movemos con grados, o en un sistema radial, que ese sistema radial tiene relación con el sistema sexagesimal de esta manera. 360 grados equivale a 2 pi radianes. Este pi es el número pi. ¿Se entiende? Esta relación es como las relaciones que estuvimos viendo hasta hace poco. Es lo mismo que decir centímetro y metro, por ejemplo. Estos serían los centímetros, estos serían los metros. Lo que uno tiene que saber es cuál es la relación que existe entre esas unidades. 360 grados equivale a 2 pi radianes. Con que sepan eso, después, si quieren calcular cuántos pi radianes serán 60 grados, tendrán que hacer una regla de 3, como se venía haciendo hasta ahora. Fíjense, 360 grados simboliza todo un giro. Medio giro, o sea, sería la mitad de 360 grados, corresponde a 180 grados. En el sistema sexagesimal se expresa como 180 grados. En el sistema radial se expresa como pi radianes, o sea, es la mitad de esto, es esto dividido 2, nos da pi radianes. También otro de los ángulos importantes que nosotros vamos a estar, con el que vamos a trabajar mucho, es con el ángulo de 90 grados. En el sistema sexagesimal se le dice 90 grados, en el sistema radial se lo conoce como pi sobre 2, o sea, la mitad de pi radianes. Esta es una conversión entre unidades, no es cuestión de acordárselo. Partiendo de cualquiera de ellas uno puede calcular la... Pi viene a ser pi, no 3,14. Pi es un número que se expresa en este caso sin poner el 3,14, sino dejarlo escrito como pi. No se lo reemplaza por el valor aproximado que me está diciendo. Eso es muy importante. ¿Se entiende lo que preguntó el compañero? Compañero Armando me dijo, ¿pi viene a ser 3,14? Sí, pero decir 3,14 es un valor aproximado. Nosotros no podemos trabajar, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos movemos con sistemas aproximados. En este caso, pi vale pi. No lo reemplazamos por su valor aproximado, que sería 3,14, 15. Por más que le agreguemos cantidad de decimales que nosotros querramos, siempre va a ser un valor aproximado. Es decir, que en este caso a pi lo dejamos escrito de esta forma. Y además, para enterarnos de que estamos trabajando en el sistema radial, tiene que aparecer pi en algún lado, si no, no lo vamos a poder entender. Esto es importante, lo que es una confusión que siempre se genera. Se reemplaza el pi por 3,14 y se genera un error
a la hora de conocer cuál es el valor exacto. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, Entonces, anoten en algún lado, nunca reemplazo pi por 3,14. Ténganlo en cuenta, si yo se los digo es porque es importante. Bien, en trigonometría nosotros nos vamos a manejar únicamente con un tipo de triángulo. Los triángulos se clasifican por sus lados o por sus ángulos de distintas formas. Entonces, básico de la escuela hasta primaria, diría yo. Los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados se los conoce como triángulos rectángulos. ¿Por qué se los llama como triángulos rectángulos? Porque tienen un ángulo de 90 grados, básicamente por eso. Entonces, el primer teorema importante que vamos a ver nosotros es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, este lado se lo conoce como cateto, este también se lo conoce como cateto. ¿Por qué son los catetos? Porque son los que unen al ángulo de 90 grados. Ese es el lado final, el lado inicial, el vértice, este es el ángulo de 90. A esos dos lados se los conoce como catetos. Al otro lado, al opuesto del ángulo de 90 grados, se lo conoce como hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, la suma de los valores de los catetos al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto es una fórmula que ustedes van a tener que aprender de memoria, no va a quedar otra. Bien. Voy a compartir otra cosa, voy a compartir Paint y vamos a trabajar sobre estas cuestiones. Ustedes no están viendo lo que yo quiero que vean, ahora sí. Bien. Supónganse que ustedes tienen un triángulo rectángulo y a mí me dice que este lado vale 4, este lado vale 3, al revés tendría que ser, porque obviamente por la media. Este vale 3, este vale 4, la pregunta es, ¿cuánto vale este lado? Nosotros recordamos, se lo voy a anotar acá, el teorema de Pitágoras decía lo siguiente, decía que la suma de los cuadrados de los catetos, esto es una suma, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo que yo tengo que identificar es claramente quién es A, B y C. Es lo mismo, es indistinto que este lo llame A o que este lo llame B. Vamos a decir que este lado es A, diremos que este lado es B y este lado C. El teorema ahí me dice que existe una relación entre esos tres lados que se cumple siempre, que es esta que está acá básicamente. Entonces, yo sé que A vale 4. Entonces voy a reemplazar. Donde está A, pongo el 4. Está elevado al cuadrado. Más B, que en este caso vale 3. Donde está B, entonces voy a poner 3. Esto me dice que es igual a C elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale C? No sé. Pero esta relación me permite entender cuánto puede llegar a valer. Entonces lo único que tengo que hacer acá es las cuentas, las operaciones. 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. C al cuadrado todavía no sé. 16 más 9 es 25. Despejo este cuadrado, lo paso como raíz al otro lado. La raíz cuadrada de 25 es igual a C. La raíz cuadrada de 25 es 5, por lo tanto el lado C vale 5. Este lado vale 5. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, puedo saber, cuando no conozca cuánto vale un lado, cuánto vale ese a partir de los otros lados. ¿Se entendió esto que hice? Igual ahora ponemos otro ejemplo, no se preocupen. sí, se entendió. Sí, sí. Sí, se entendió. ¿Necesitan otro ejemplo? ¿Quieren ver otro? Sí, sí. Sí, uno más. Bueno, igualmente esto después lo pueden ver las veces que quieran. Bueno, vamos a hacer otro triángulo rectángulo. Vamos a decir que la hipotenusa, este es el ángulo recto,
Si no es un triángulo rectángulo no se puede hacer, esto de todas maneras siempre vamos a tener triángulos rectángulos nosotros. Vamos a decir que este lado vale 10, que este lado vale 6. La pregunta es, ¿cuánto vale este lado? Un signo de pregunta es eso. No lo sé. Lo que sí sé es que el teorema de Pitágoras me dice que a al cuadrado más b al cuadrado, que son los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bien. Tengo que identificar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. La hipotenusa, recuerden, es el que está opuesto al ángulo de 90 grados, en este caso 10. Entonces, donde está C, esto sería A, esto sería B y esto sería C. Es indistinto quién ponga A y a quién ponga B. Lo puedo poner al revés y va a ser lo mismo. En este caso tengo que C es 10. Entonces, donde está C pongo el 10, que está elevado al cuadrado. Tengo que A vale 6, entonces pongo 6 al cuadrado. Y tengo que B, ¿cuánto vale? No lo sé. Entonces, ¿qué pongo? Lo dejo escrito así como está. B al cuadrado. Bien. 6 al cuadrado es 36, 6 por 6. Más B al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Bien. Tengo que despejar, es como si fuese una ecuación esto. Despejo. Paso este 36 que está sumando para el otro lado restando. Y me va a quedar B cuadrado igual a 100 menos 36. B cuadrado es igual a 100 menos 36 es 64. Para despejar este cuadrado lo paso como raíz. Y me queda que B es igual a la raíz cuadrada de 64. La raíz cuadrada de 64 es 8. Quiere decir que el lado B vale, este lado que está acá, vale 8. Así se utiliza el teorema de Pitágoras, básicamente lo mismo. Lo único que pueden llegar a cambiar son los números, pero la manera de resolverlo es esa. ¿Alguna pregunta, duda? No. Ustedes, como ven acá, van a tener dos datos, les va a faltar uno, que es el que tienen que encontrar, aplicando el teorema de Pitágoras. Bien. Vuelvo a compartir entonces el documento que ustedes tienen en el campus. Otra de las propiedades que tienen que tener en cuenta, me imagino que la sabrán, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si siempre vamos a estar trabajando con triángulos rectángulos, uno de sus ángulos ya sabemos que vale 90, entonces la suma de estos dos ángulos tiene que valer 90 también. Ya que la suma de los tres es 180, este ya sé que vale 90, este más esta es una letra que se llama alfa, esta es una letra que se llama beta, alfa más beta tiene que ser también igual a 90. Es esto que le dice acá. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda, algo que no sepan? Por ahora bien. Sí, yo también. Por ahora voy entendiendo. Por ahora, te lo dijeron bien. Bueno, vamos ahora sí, a la parte más difícil, y espero que presten atención. Voy a compartir de vuelta Paint. Y voy a poner esta hoja que ustedes están viendo acá. Bien. Allí aparecen nuestras caras. La vamos a sacar. Pasa lo siguiente con los triángulos rectángulos que no pasa con otro tipo de rectángulos. Existen relaciones, y cuando yo digo relaciones hablo de divisiones. Esto márquenlo, cada vez que yo hablo de una relación estoy hablando de una división. Existen relaciones entre los lados de los triángulos rectángulos particulares. Relación igual a división. Esas relaciones son proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Que si, por ejemplo, hablamos de la relación que existe entre este cateto y este cateto, si a este cateto se lo duplica, este cateto también se lo duplica. Si a este se lo triplica, a este también se lo triplica. Y así. Esas son relaciones proporcionales. Si a uno se lo multiplica por 4, al otro exactamente también por 4.
Esas son relaciones proporcionales que existen entre los distintos lados de los triángulos rectángulos únicamente. Esas relaciones tienen nombre. Esos nombres son seno, coseno, tangente. La relación seno, que se la escribe así, siempre esa relación va a estar dada a partir de un ángulo. Ese ángulo vamos a pensar en principio que lo conocemos como el ángulo alfa, este que está acá. Entonces, yo les dije hoy que era indistinto cómo llamábamos a los catetos, porque los catetos que son los que unen al ángulo recto, es indistinto. Uno es un cateto, el otro también es un cateto. Pero en este caso, según donde nosotros estemos parados, en el ángulo que estemos parados, o sea, en este, nosotros vamos a poder estar en este no, el de 90 no. Podemos estar parados en este o podemos estar parados en este. No nos queda otro ángulo. Vamos a arrancar con este. El cateto que esté en el sentido opuesto al ángulo se lo conoce como cateto opuesto. Y el cateto que sostenga ese ángulo se lo conoce como cateto adyacente. La hipotenusa siempre es la misma. Entonces, vamos a ver algo. Yo tengo otro triángulo. Y estoy parado en este ángulo. Este es mi ángulo alfa. Mi cateto opuesto es este, ¿ven? El que está opuesto a ese ángulo. Y mi cateto adyacente es este, o sea, el que sostiene el ángulo. ¿Se entiende esto? ¿Quién es el adyacente y quién es el opuesto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Voy a poner otro ejemplo para ver si realmente se entiende. Esto es un triángulo. Yo estoy en este ángulo. Este es mi cateto opuesto y el que está acá es mi cateto adyacente. Ahora al revés. Si yo estoy en este ángulo que está acá, mi cateto opuesto va a ser el que está enfrentado a mí y mi cateto adyacente va a ser el que está sosteniendo el ángulo. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Alguna duda con respecto a los catetos adyacentes o opuestos? No. Entonces, como les decía, las relaciones, relación igual a división, vienen dadas por nombres. La relación que a partir de este ángulo alfa se dé entre las distintas partes del triángulo, se la llaman seno cuando la relación es igual al cateto opuesto, lo vamos a llamar O, dividido la hipotenusa. Es decir, si yo estoy en este ángulo, la división entre este cateto y la hipotenusa se la conoce como seno, se la llama seno. La división entre el cateto adyacente, que lo llamamos A por adyacente, y la hipotenusa, se la conoce como coseno. Y la división o relación entre el cateto opuesto dividido el cateto adyacente se la conoce como tangente. Ustedes me dirán, ¿esto me lo tengo que aprender de memoria? Sí. Existe una técnica que nos permite dilucidar cómo recordar de una forma más práctica, seguramente la deben, algunos si cursó la secundaria hace poco la deben recordar, que se conoce como SOHCAHTOA, esta palabrita que ven acá. Ustedes con recordar SOHCAHTOA se pueden acordar de estas relaciones de la siguiente forma. Ve, fíjense, SO, seno igual a opuesto sobre hipotenusa, K, coseno igual adyacente sobre hipotenusa, TOA, tangente igual a opuesto sobre adyacente. Es la manera, yo también la utilizo para recordar cómo son todas estas relaciones, porque si no sería complicado recordar ese tipo de relaciones. ¿Lo recuerdan? ¿Lo han visto esto? ¿Tienen memoria de haberlo visto? Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Alguna duda, pregunta? En principio lo que tienen, hasta ahora no hicimos ningún ejercicio, no hicimos nada. No va bien por ahora. Bueno, les creo. Entonces,
¿Qué tipo de ejercitación vamos a hacer nosotros? O que van a hacer, nosotros no, ustedes. Van a tener triángulos. Van a tener un ángulo, este es un triángulo rectángulo. Le van a decir que este ángulo vale, no sé, 60 grados. Y este lado vale, no sé, 7. Valor 7. La pregunta va a ser la siguiente. Chicos, hay alguien con el micrófono prendido y no se está escuchando. La pregunta que se les va a hacer es la siguiente. Yo tengo el valor de un ángulo y de un lado. Antes, con el teorema de Pitágoras, teníamos el valor de dos lados. ¿Cuánto vale este lado? Y cuánto vale este lado, y además cuánto vale este ángulo. Un montón de preguntas les voy a poder hacer. Entonces, para poder sacar esas preguntas, ustedes lo que van a tener que hacer es utilizar trigonometría. Entonces, se fijan lo siguiente. ¿Qué dato tengo y qué es lo que tengo que averiguar? Bueno, supongamos que yo tengo que averiguar vamos a llamar así, vamos a llamar O, vamos a llamar H, este lado, y vamos a llamar A este. Yo como dato tengo el ángulo, que acuérdense que siempre lo llamamos alfa con esa letra griega, que vale 60 grados. Este lado vale 7, este no sé, y este menos. Quiero averiguar O. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo el valor de este lado y tengo el valor de este ángulo. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas que vimos, seno, coseno, tangente, tiene como dato a este cateto y a este cateto? Yo tendría que fijarme en esto. Seno de alfa era igual, acuérdense, a opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa, acá dice coseno, es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Bien. Yo tengo como dato el adyacente y quiero averiguar el opuesto. ¿Cuál de todas estas relaciones puedo utilizar? ¿Puedo utilizar seno? Pensemos. No, ¿por qué? Porque yo tengo el dato del ángulo, pero me falta el dato del opuesto y me falta el dato de la hipotenusa, no puedo usar seno. Puedo utilizar cualquiera de estas dos. Entonces, puedo utilizar coseno o tangente, cualquiera, me tiene que dar lo mismo. ¿Cómo se...? Elijo la que quieran, ¿eh? Esta no, porque como dato tengo el adyacente y tengo el ángulo. Adyacente, adyacente, el ángulo, el ángulo. Acá tengo, o sea, de los tres datos que se necesitan para hacer las relaciones, tengo que por lo menos contar con dos. ¿Dónde pasa esto? Acá y acá. Acá no. Entonces, digo, por ejemplo, agarro coseno. Digo, coseno de 60 grados es igual al lado adyacente, que ¿cuánto era? 7, dividido la hipotenusa. Entonces, esto es una ecuación otra vez. Tengo que despejar. Esta hipotenusa es lo que desconozco. Está dividiendo, la tengo que pasar para allá multiplicando, por lo tanto me va a quedar que la hipotenusa por el coseno de 60 grados es igual a 7. Como lo que yo quiero despejar es la hipotenusa, que está multiplicando acá, la voy a pasar dividiendo. Entonces la hipotenusa va a ser igual a 7 sobre el coseno de 60. Lo que ahora ustedes van a tener que hacer es agarrar la calculadora y saber cuánto es el coseno de 60 porque no sabemos. ¿Cómo se hace eso? Miren, se agarra, a ver, no, se agarra la calculadora y si se fijan acá en estas teclas que están acá, ven, dice seno, coseno, tangente. ¿Lo ven? Van a necesitar una calculadora que diga, no dice Sí, sí. seno, dice sin, cos, tan. Bien. Entonces lo que tengo que hacer es poner coseno de 60 y si ustedes ponen igual, le da, fíjense, coseno 60, 0,5. Por lo tanto, esto va a ser igual a 7 sobre 0,5. O sea, la hipotenusa es igual a 14. Yo hice la cuenta rápida. Ahí ya tengo cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa vale 14. Otra cosa necesito saber, ¿cuánto vale el opuesto?
¿Qué relación trigonométrica puedo utilizar? Cualquiera, porque ya tengo básicamente, sé que h vale 14, sé que a vale 7, pero yo lo que necesito saber, ¿puedo utilizar el coseno? No, porque en coseno solamente se relacionan los datos de la adyacente y la hipotenusa. Puedo utilizar o seno o tangente, porque ven que acá tengo la O de opuesto. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la tangente. Entonces, para utilizar la tangente, yo digo la tangente del ángulo. ¿El ángulo cuánto vale? 60. Bien. La tangente del ángulo es igual a opuesto, que no sé cuánto vale, pongo la O de opuesto, dividido adyacente. El adyacente vale 7. Fantástico. ¿Qué es lo que hago ahora? Tangente de 60, tengo que calcular. Entonces pongo tan de tangente 60 y eso me da un número muy feo. Da esto. Vamos a redondear con dos decimales. Ponemos 1,73. Cuando tengamos así, siempre redondeamos. No es lo ideal, pero sí, en este caso, por ahora los voy a dejar redondear. Después más adelante vamos a ver que no se redondean nunca. Pero por ahora sí, redondeen con dos decimales y vale. Por ahora, ¿eh? Acuérdense, porque queda grabado. Dije por ahora se va a redondear con dos decimales. Después hay otras maneras de no redondear. La tangente de 60, bueno, este 7 que estaba acá, que está dividiendo, va a pasar multiplicando por 7. Esto es igual a opuesto. Hacemos la cuenta. Por 7, esto es igual a 12,2. 12,2. 12,12 es el valor del opuesto. Entonces ya tengo cuánto vale el lado opuesto, tengo cuánto vale la hipotenusa, ya tenía como dato cuánto vale el adyacente. ¿De qué otra manera lo pude haber hecho? De la siguiente. Yo sabía que este cateto valía 7, ya había calculado que la hipotenusa valía 14, podía utilizar el teorema de Pitágoras, como vimos al principio, para averiguar este valor. O pudimos haber utilizado seno o tangente. Ven que hay muchas opciones. ¿Cómo hacemos ahora para calcular este valor que está acá? Bien, este ángulo vale 90. 90 más 60, 150. La suma de los tres tiene que dar 180. Si estos dos sumados dan 150, ¿qué me falta? Este, que vale 30. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. ¿Seguro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quieren ver otro ejemplo? Yo quisiera ver si da lo mismo haciéndolo con el teorema de Pitágoras. Bueno, veremos. A ver. Supónganse que no estamos calculando, tenemos estos dos datos. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que h al cuadrado es igual a al cuadrado más o al cuadrado en este caso, porque dijimos que lo llamamos a este lado a y a este lado o. Entonces, h al cuadrado es 14 al cuadrado, a al cuadrado es 7 al cuadrado y o al cuadrado no tenemos idea. Entonces hay que hacer las cuentas. Por eso les recomendé tener una calculadora a mano. 14 al cuadrado es 196. 7 al cuadrado es 49. O al cuadrado es o al cuadrado, no sabemos. Despejo, hago 196 menos 49. Es igual a o al cuadrado. Esto es 147. Ya hice la cuenta. Esta cuenta de acá es 147, ¿sí? Esto es igual a o al cuadrado. Y lo que me queda por hacer es sacar la raíz cuadrada de 147. La raíz cuadrada de 147 es 12. Va a ser lo mismo, ¿no? 12,12. Si no me creen, háganlo, porque si no quedo como que yo soy el que quiere que dé esto. La raíz cuadrada es esa. Hagan la raíz cuadrada de 147 de 12,12 y pico, que coincida con el otro valor. De esa manera, también, ¿ven? Utilizando el teorema de Pitágoras podemos encontrar cuáles son todos los valores. ¿Alguna duda, pregunta?
¿Podemos ver un ejemplo más, profe? Vamos a hacer un ejemplo más para que no, si no me creen, mira, vamos a hacer esto. Nosotros ya sabemos que este ángulo es de 60, porque lo calculamos hoy, y sabemos que A vale 7, porque lo sabemos hoy, este vale 12, este 14. Vamos a calcular lo mismo, pero al revés. ¿Qué pasa si nosotros nos paramos en este ángulo? Este es nuestro ángulo alfa ahora, no este. Entonces, lo que pasa en ese caso es que este lado se llama de otra manera, este lado va a ser el adyacente y este va a ser el opuesto. Este va a ser el adyacente y este, que está enfrentado al ángulo, va a ser el opuesto. Nosotros ya sabemos cuánto da. Vamos a comprobarlo utilizando otro método. Bien. Entonces, yo como dato tengo la hipotenusa y tengo este ángulo que recordemos que valía 30. Entonces, voy a poner otra vez seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, y tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Esto hay que tenerlo siempre anotado, recordarlo con el SOHCAHTOA. Bien. Tenemos la hipotenusa y el ángulo. ¿Qué queremos calcular? ¿Este o este? Cualquiera. Vamos a empezar por este. Entonces, me tengo que buscar una de las relaciones que tenga la hipotenusa, el ángulo y el adyacente, este. O... nada, ninguno más. Este. Adyacente y el valor de la hipotenusa. Porque no tengo ninguno más. Bien. Entonces, el coseno, ahora de 30, va a ser igual a mi lado adyacente, que lo desconozco, sobre la hipotenusa. Lo que tengo que hacer ahora es poner coseno de 30 para resolverlo. Coseno de 30 va a ser este valor feo. ¿Lo ven? 0,86. La hipotenusa vale 14, esto ya lo despejo, lo paso para allá, que estaba dividiendo, lo paso multiplicando, así me ahorro un paso, por 14 igual a... yo a este valor lo multiplico por 14, y me da, lo que nosotros ya sabemos que da, 12,12. El lado este valía 12,2. Entonces mi A vale 12,2. Bien. Tengo mi lado adyacente, me faltaría calcular mi lado opuesto, que valía 7, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver si vale 7. ¿Cómo hacemos para ver cuánto vale este lado? Bueno, este no lo podemos usar. ¿Sí? ¿Sí, Constanza? ¿Con el seno o con el teorema de Pitágoras también? Con el seno o con el teorema de Pitágoras, ¿qué quieren? Vamos a usar seno, que creo que no lo usan. Yo también tranquilamente con el teorema de Pitágoras podría ser. Seno del ángulo, que ahora es 30, va a ser igual a opuesto, que desconocemos cuál es su valor, sobre h, que es la hipotenusa, que es, si conocemos el valor, que es 14. Lo que tengo que hacer es seno de 30, apreto seno 30, 0,5, 0,5, este 14 que está dividiendo lo paso para allá multiplicando, si me ahorro un paso, y eso nos da el valor de O. 14 por 0,5, o sea, la mitad de 14 es 7. Como ya habíamos visto antes, que nos tenía que dar 7. Y por último, este ángulo, obviamente, si este vale 30, este 90, 120, para llegar a 180, 60. Ese es el procedimiento, lo podemos hacer de distintas maneras, como ustedes ven, y siempre obviamente nos tiene que dar lo mismo porque estamos hablando del mismo triángulo. Esa es la relación que pasa en todos los triángulos rectángulos. Siempre recuerden eso, si el triángulo no es rectángulo, esto no lo puedo hacer, porque obviamente no habría un cateto, no habría una hipotenusa. ¿Alguna pregunta, duda? No, por ahora se entendió. No. Bien.